¿Alguna vez has sentido que hay cosas en este mundo que parecen demasiado poderosas para ser simples objetos materiales? ¿Has escuchado que la sal puede romper maldiciones o atraer bendiciones? Tal vez pienses que esto suena a superstición o folclore. Pero, ¿y si te dijera que todo esto tiene una base profundamente bíblica, espiritual y real? Quédate aquí, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver algo tan cotidiano como un grano de sal. Jesús no usaba palabras al azar. Cuando dijo, "Vosotros sois la sal de la tierra", no fue una metáfora cualquiera. Fue una declaración con un peso espiritual enorme, una revelación divina escondida a simple vista, y un recordatorio del papel que tenemos como hijos de Dios. Pero, ¿por qué justamente la sal? ¿Por qué no dijo, "Sois el oro del mundo" o "la luz del cielo"? ¿Qué hay detrás de esa elección tan específica? Este video es más que una enseñanza. Es una llave, una puerta abierta a un conocimiento espiritual que el enemigo ha querido esconder. Te revelaré por qué la sal fue utilizada por los profetas, por qué Dios estableció pactos de sal con su pueblo, y cómo puedes usarla hoy como una poderosa arma espiritual en tu vida diaria. Y no, esto no es ritualismo vacío ni brujería disfrazada. Es escritura, es Biblia, es poder espiritual, pero del que muchos han olvidado. A lo largo de los siglos, el enemigo ha robado símbolos, ha confundido significados, y ha desviado el uso sagrado de elementos creados por Dios. Este video es un llamado a restaurar lo que es nuestro por herencia espiritual. ¿Sabías que la sal puede usarse para purificar, proteger, sellar pactos y romper cadenas espirituales? ¿Te imaginas tener en tus manos un instrumento que aparece en textos sagrados, desde Génesis hasta los Evangelios, y que puede marcar la diferencia entre la bendición o la opresión? Hoy no solo vas a conocer el poder oculto de la sal, lo vas a experimentar. Voy a revelarte testimonios, pasajes bíblicos, actos proféticos, contextos históricos y enseñanzas que han sido pasadas por alto por generaciones. Verás cómo los profetas y Jesús mismo no solo hablaban de lo espiritual, sino que lo manifestaban con acciones concretas. Vas a descubrir cómo lo invisible se une con lo visible, cómo lo material puede convertirse en instrumento espiritual si se utiliza bajo la guía de Dios. Este video no es para entretener, es para despertar, es para equipar, es para abrir tus ojos y entregarte herramientas que puedes usar hoy mismo en tu casa, tu familia, tu ciudad. Muchos cristianos hoy viven atados sin saber por qué. Repiten oraciones sin convicción, van a la iglesia, leen la Biblia, pero sienten que algo falta. Tal vez lo que falta es el entendimiento profundo de las herramientas que Dios les ha dado. Tal vez lo que falta es activar ese conocimiento dormido. A lo largo de este video, no solo hablaremos de versículos y símbolos. Vamos a desmenuzar cada revelación como si fuera pan recién horneado. Vamos a mirar la sal como nunca antes. Este no será un mensaje más. Será un despertar. Porque Dios está restaurando verdades que fueron robadas, y tú estás a punto de recuperarlas. Este conocimiento es tu herencia. Es tu derecho espiritual. Y ha llegado el momento de reclamarlo. Con fe, con convicción, y con una mente abierta a lo sobrenatural. Así que quédate hasta el final. Porque cada segundo que inviertas aquí será un paso más hacia tu libertad espiritual. Y al final, harás una oración conmigo que sellará este conocimiento en tu corazón y activará la autoridad que Dios ya puso en ti. ¿Estás listo para redescubrir el poder que se esconde en un simple grano de sal? Suscríbete para seguir disfrutando de revelaciones que abrirán tu mente, tu corazón y tu alma. Comencemos. La sal como creación divina. La sal, tan común, tan pequeña, y sin embargo, tan profundamente espiritual. ¿Alguna vez pensaste que un simple grano de sal podría contener en sí una huella del Creador? No es casualidad. No es coincidencia. Desde el inicio de los tiempos, cada elemento fue creado con un propósito divino. Y la sal, aunque muchos no lo entiendan, fue diseñada por Dios con una misión sagrada. En el Génesis leemos, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y antes de que existiera el ser humano, ya estaban los minerales, ya estaba la sal. No como un residuo sin importancia, sino como una herramienta poderosa en manos del Altísimo.
¿Puedes imaginarlo? Desde antes de que existiera vida humana, la sal ya formaba parte del diseño celestial. Todo lo que Dios crea tiene propósito. Nada es al azar. Las estrellas, las montañas, el agua y sí, también la sal. Cada partícula en este mundo fue intencionada, creada con autoridad, con sentido espiritual. Y es hora de que como creyentes volvamos a reconocer esa verdad, que lo natural es portador de lo espiritual cuando se alinea con la voluntad de Dios. La Biblia no deja cabos sueltos. Todo tiene un significado. Y cuando la palabra menciona elementos como el fuego, el aceite, el agua o la sal, no lo hace para adornar, sino para revelar. ¿Por qué entonces hemos permitido que el mundo nos robe estos símbolos sagrados? ¿Por qué hemos dejado que la sal sea asociada a la brujería, cuando fue Dios quien la puso en la tierra para bendición? Piénsalo, el fuego tiene autoridad para consumir, el agua para dar vida, y la sal para preservar, purificar, establecer pactos. Es un agente que detiene la corrupción, que mantiene vivo lo que está en riesgo de muerte, que da sabor donde hay insipidez. ¿No es eso también lo que hace un hijo de Dios en el mundo? Jesús no dijo vosotros sois la luz, sin antes decir vosotros sois la sal. Porque antes de iluminar, necesitamos preservar. Antes de dar claridad, debemos sostener la verdad. La sal es identidad, es legado, es una declaración espiritual de lo que somos en Cristo. Cuando ves un grano de sal, debes entender que estás viendo más que un condimento. Estás viendo un símbolo de pacto, de pureza, de guerra y de redención. Estás viendo una partícula que obedece al Creador. Porque sí, incluso la sal escucha la voz de Dios. Como el aceite fue derramado sobre la cabeza de los sacerdotes, como el fuego descendió sobre el altar, así también la sal fue puesta por Dios en su altar como recordatorio de que lo suyo es eterno. Y si Dios creó la sal con propósito, ¿por qué nosotros la ignoramos? Hoy te invito a hacer algo. Toma un momento y escribe en los comentarios. ¿Habías escuchado antes sobre el uso espiritual de la sal? ¿Qué sentiste al conocer que este simple elemento tiene un llamado divino? Tu testimonio puede ser el impulso que alguien más necesita para abrir los ojos. Recuerda esto, lo que Dios crea, el enemigo intenta imitar o distorsionar. Pero nosotros, como hijos del Altísimo, tenemos el deber de restaurar lo que es sagrado. Así como Eliseo arrojó sal en el agua para purificarla, así debemos nosotros arrojar verdad sobre la ignorancia. Porque el conocimiento bíblico no es para ocultarlo, es para compartirlo, multiplicarlo, expandirlo. No más silencio, no más ignorancia. Es hora de despertar. La sal está viva, no en un sentido místico, sino porque fue tocada por la intención divina. Y todo lo que Dios toca, lleva en sí su huella sagrada. Imagina por un momento el primer día de la creación. Todo estaba vacío, desordenado, y entonces, Dios habló. Con su voz trajo luz, separó aguas, formó cielos y tierra. En medio de ese caos original, cada elemento recibió una función. La sal, aunque no fue mencionada de forma directa en ese primer capítulo, ya existía dentro del polvo de la tierra, en las profundidades del mar, en la estructura mineral del planeta. Fue depositada allí por el Creador, esperando el momento de ser reconocida y activada por el hombre. Desde ese instante, la sal quedó impregnada con autoridad. No por su estructura química, sino por su origen divino. Y lo que proviene de Dios no solo sirve para el cuerpo, sino también para el alma. Es un canal, una vía, una herramienta que puede abrir puertas invisibles cuando se usa con reverencia, fe y obediencia. Muchos cristianos se han alejado de esta verdad. Han aceptado doctrinas que invalidan los actos proféticos, que desprecian el uso simbólico de lo natural, que tratan de superstición todo lo que no entienden. Pero la Biblia está llena de ejemplos donde Dios utiliza lo material para producir efectos espirituales. El arca de Noé, la vara de Moisés, el aceite de la unción, las piedras de David, el barro con el que Jesús sanó al ciego, y también la sal. Cada uno de estos elementos tiene un propósito específico. No son objetos mágicos, son herramientas obedientes. La diferencia no está en el objeto, sino en la obediencia del corazón que lo utiliza conforme a la voluntad de Dios. El enemigo sabe esto.
Por eso ha invertido siglos en tergiversar estos elementos. Ha hecho que muchos vean la sal como algo profano, cuando en realidad es sagrado. Ha hecho que asociemos el aceite a lo comercial, el incienso a lo pagano y la sal a la brujería. Pero hoy estamos aquí para romper esa mentira. Tú eres parte de esta restauración. Si estás aquí, es porque Dios te está despertando. No es casualidad. No es un algoritmo. Es el Espíritu de Dios llevándote hacia una verdad que habías olvidado o quizás nunca habías oído. Así que haz algo más. Comparte este video con alguien que esté pasando por una batalla espiritual. Alguien que necesite protección, dirección, luz. Tal vez ese acto tuyo sea el inicio de un cambio poderoso en su vida. Porque cuando compartes la verdad, siembras libertad. Y si aún tienes sal en tu casa, mírala con nuevos ojos. Pídele al Señor que te revele cómo puedes usarla con propósito. No para manipular, no para hacer rituales vacíos, sino para declarar lo que Dios ya estableció, que tú eres la sal de la tierra, y que este elemento ha sido parte de tu herencia espiritual desde el principio. Porque lo que es puro, el mundo lo ha llamado impuro. Pero nosotros, los hijos de la luz, estamos llamados a redimir, a purificar, a declarar la verdad. Y la verdad es esta: la sal no es del enemigo. La sal es de Dios. Y Él te la entregó a ti. La autoridad espiritual de los elementos. Dios no solo creó los elementos del universo, les dio autoridad. No son simples piezas decorativas del mundo físico. Cada uno de ellos está cargado de un propósito, de una misión, y, en muchos casos, de una dimensión espiritual que trasciende el tiempo y la materia. El fuego no solo calienta. En la Biblia, consume, purifica, señala la presencia de Dios. Fue un pilar de fuego el que guió a Israel por el desierto. Fue fuego lo que cayó del cielo cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Fue fuego lo que descendió en Pentecostés, marcando el inicio de una nueva era espiritual. El agua no solo hidrata. En la Escritura, da vida, purifica, renueva. El agua cubrió la tierra en el diluvio como juicio, pero también fue el escenario del bautismo de Jesús. Jesús caminó sobre el agua, convirtió agua en vino y ofreció agua viva que saciaría para siempre. Y la sal también fue dotada de autoridad. No solo para sazonar alimentos, sino para preservar, purificar, señalar pacto, y como veremos más adelante, maldecir el mal y liberar a los oprimidos. Dios es un Dios de diseño. Nada fue creado sin intención. Por eso, debemos abrir los ojos y entender que lo material no está separado de lo espiritual. Lo que fue creado en la tierra puede ser usado por el cielo. Cada elemento tiene la capacidad de convertirse en una herramienta divina si se usa en obediencia a la voluntad de Dios. La Biblia está llena de ejemplos que validan esta verdad. ¿Recuerdas la vara de Moisés? A simple vista, era un pedazo de madera. Pero cuando Dios le preguntó ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés respondió una vara, Dios transformó esa herramienta común en un instrumento de poder. Con ella dividió el mar. Con ella tocó la roca. Con ella mostró señales al faraón. No por el objeto, sino por la autoridad que le fue conferida por Dios. Lo mismo ocurre con la sal. Es un elemento común, sí, pero cuando es consagrada, cuando se activa con fe, se convierte en un canal de obediencia, un vehículo de pacto, una señal de guerra espiritual. La iglesia primitiva lo entendía. Por eso no tenían miedo de usar aceite para ungir, agua para bautizar, pan para partir. Pero hoy, muchos cristianos han sido adoctrinados a pensar que todo lo simbólico es superstición, que lo material está divorciado de lo espiritual. Y eso es una mentira. Jesús mismo usó elementos para manifestar el reino. Barro, saliva, pan, vino. No necesitaba hacerlo. Podía sanar solo con una palabra. Pero eligió tocar, mezclar, aplicar, porque hay un mensaje profundo ahí. Dios quiere que el espiritual toque lo material. Quiere que tu fe no sea solo un pensamiento, sino una acción que transforme la realidad. Dios no solo te dio su palabra, te dio también herramientas físicas para ejecutar su voluntad en la tierra. Herramientas que, como la sal, han sido distorsionadas por el mundo,
pero que siguen siendo sagradas para quienes caminan en santidad. La autoridad espiritual de los elementos no es una doctrina nueva. Es un principio eterno. Desde el principio, Dios usó elementos como portadores de su poder. No por misticismo, sino por revelación. Porque el Creador ama habitar también en lo que ha creado. Él se mueve en lo natural para manifestar lo sobrenatural. Y aquí viene algo importante. No todos los elementos tienen el mismo propósito. Algunos son para vida, otros para juicio. Algunos para consagración, otros para limpieza. Pero todos pueden ser activados en obediencia. Por eso es clave conocer su propósito y usarlos como Dios manda. La sal, por ejemplo, preserva lo bueno, pero también puede destruir lo corrupto. En Deuteronomio se menciona que Dios castigó a Sodoma con azufre y sal, para que nada volviera a crecer allí. Es decir, la sal no solo conserva, también sella el juicio. Es un recordatorio de que lo santo no se mezcla con lo profano. Esto no debe asustarte. Al contrario, debería darte claridad. Porque cuando sabes que un elemento tiene autoridad espiritual, puedes usarlo con propósito. Puedes declararlo, activarlo, aplicarlo conforme a la palabra y ver resultados. ¿Te has sentido alguna vez impotente frente a una situación espiritual? ¿Como si tus oraciones no tuvieran peso? Quizás lo que necesitas no es más volumen, sino más alineación, más revelación. Porque cuando entiendes que Dios ya te ha dado armas, físicas y espirituales, tu fe se vuelve activa. Hoy quiero animarte a que abras tus ojos. Que no veas la sal, el aceite, el agua o el pan como cosas comunes. Que los veas como lo que son, elementos al servicio del reino. Herramientas sagradas que pueden cambiar atmósferas cuando se usan con fe. Y si todo en la creación responde a un propósito divino, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué hemos permitido vivir una fe pasiva, desconectada del mundo físico que nos rodea? La autoridad no es solo una declaración, es una postura. Es reconocer que hemos sido equipados no solo con palabras, sino también con acciones que manifiestan el reino de los cielos aquí y ahora. La próxima vez que tomes un puñado de sal en tus manos, detente un momento. Ora. Pregunta al Espíritu Santo cómo puedes consagrarla, cómo puedes usarla para sellar tu casa, proteger a tu familia o bendecir tus finanzas. No necesitas rituales complicados. Solo fe. Solo obediencia. Y si este mensaje ha resonado contigo, déjamelo saber. Escribe en los comentarios: yo activo lo espiritual en lo natural. Decláralo públicamente. Que el mundo espiritual sepa que tú has entendido tu autoridad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para seguir recibiendo enseñanzas que transforman y despiertan. La tierra está llena de la gloria de Dios. Cada grano de sal lo sabe. ¿Y tú? Malentendidos sobre la sal. A lo largo de los años, la sal ha sido víctima de una de las estrategias más sutiles del enemigo, la distorsión. Lo que fue dado por Dios como símbolo de pacto, pureza y poder, ha sido convertido en símbolo de superstición, miedo e incluso oscuridad. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo algo tan profundamente bíblico y sagrado llegó a ser temido por muchos creyentes? La respuesta es clara: confusión. El enemigo no puede crear nada, pero sí puede imitar, manipular y pervertir lo que Dios ha creado. Y eso es justamente lo que hizo con la sal. El propósito divino de este elemento fue desviado, usado por brujos y ocultistas en prácticas contrarias a Dios, y con eso sembró en el corazón de muchos cristianos una idea errada, que la sal es peligrosa, que es un instrumento del mal. Pero esto no podría estar más alejado de la verdad. La Biblia habla claramente de la sal como algo que agrada a Dios. En Levítico 2:13 dice: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Esto no era opcional. No era decorativo. Era un mandato directo de Dios. Toda ofrenda debía llevar sal. ¿Por qué? Porque simbolizaba la pureza, la permanencia, la fidelidad del pacto. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo utiliza la imagen de la sal para definir la identidad de sus discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra. No dijo el oro del mundo ni las perlas del cielo. Dijo sal.
porque la sal tiene el poder de preservar, de evitar la corrupción, de detener el deterioro. Entonces, ¿cómo pasamos de eso a temerla? La confusión comenzó cuando personas alejadas de Dios empezaron a usar la sal en rituales de brujería. No porque la sal tenga un poder mágico, sino porque el enemigo sabe que hay autoridad en lo que Dios ha creado. Él lo copia, lo pervierte, y luego hace que los hijos de Dios se alejen de ello. Y tristemente, lo ha logrado. Muchos creyentes hoy rechazan el uso espiritual de la sal, sin saber que están rechazando algo que Dios aprobó y estableció. Por miedo a caer en el error, han caído en el olvido. Por temor a parecer supersticiosos, han negado una herramienta que está en la misma Escritura. Pero eso se acaba hoy. Hoy es el día en que se rompe el velo. Hoy es el día en que la verdad prevalece sobre la tradición humana. La sal no es del enemigo. La sal fue creada por Dios. Fue dada al pueblo de Israel. Fue mencionada por Jesús. Y sigue siendo válida para nosotros hoy, cuando se usa con entendimiento y bajo la guía del Espíritu Santo. No caigas en la trampa de pensar que todo lo simbólico es pagano. El aceite también fue usado en rituales paganos, pero Dios lo redimió. El incienso fue usado en templos de ídolos, pero Dios lo recibió en su altar. El pan y el vino fueron parte de fiestas mundanas, pero Jesús los usó para sellar un nuevo pacto. Lo importante no es el objeto en sí, sino quien lo usa y con qué propósito. La sal, en manos consagradas, se convierte en una herramienta poderosa. En manos del enemigo, solo es una burda imitación de lo que realmente puede hacer cuando está bajo la cobertura de Dios. No temamos lo que el mundo hace con ella. Más bien, redimámosla. Tomemos de vuelta lo que nos pertenece. Y para eso, necesitamos conocimiento. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos cristianos han renunciado a sus armas espirituales por ignorancia. Han entregado terreno al enemigo sin saberlo. Pero tú no. Tú estás aquí, escuchando esta enseñanza, porque hay una verdad que tu espíritu reconoce. Y esa verdad es que Dios quiere devolverte herramientas que alguna vez perdiste. Comienza por limpiar tu mente de todo prejuicio. Si creciste escuchando que la sal es mala, que usarla espiritualmente es brujería, hoy te digo, abre tu Biblia. Busca la verdad en la palabra, no en lo que otros repitieron sin estudiar. Porque solo cuando la verdad entra, la mentira pierde poder. Imagínate a ti mismo explicándole esto a un niño. La sal no es mala, pero hay quienes la usan para hacer el mal. Y el niño te mirará confundido, porque su mente aún no entiende por qué algo que Dios creó puede ser usado de forma equivocada. Esa inocencia es clave. Porque Dios nunca dijo que dejáramos de usar lo que Él mismo nos entregó. Dijo que lo usáramos con propósito, con santidad, con entendimiento. La serpiente de bronce en el desierto sanaba a los israelitas que eran mordidos, pero siglos más tarde, esa misma imagen fue adorada como un ídolo, y el rey Ezequías la destruyó. El problema no era el objeto. El problema era el corazón del pueblo. Lo mismo sucede hoy con muchos elementos sagrados. El enemigo no los creó, solo los contaminó. Pero eso no significa que debamos desecharlos. Significa que debemos limpiarlos, consagrarlos y devolverles su función original. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy con la sal en tu vida. Que la mires de nuevo con ojos de fe, no con miedo. Que la uses como lo hicieron los profetas, como lo hizo Eliseo para sanar las aguas, como lo hizo el pueblo de Israel al salar sus ofrendas, como lo quiso Jesús cuando habló de ti como sal de la tierra. Hoy, quiero invitarte a hacer una declaración de fe. Escribe en los comentarios: redimo la sal en mi vida para gloria de Dios. Decláralo. Escríbelo. Comparte este mensaje con quienes aún viven confundidos. Seamos parte del despertar. Seamos parte de la restauración. Y si este mensaje ha traído luz a tu vida, haz clic en me gusta y suscríbete. Este canal está aquí para edificar, para despertar, para empoderar al pueblo de Dios con verdades que transforman. Juntos, podemos recuperar lo que el enemigo ha robado. Ejemplos bíblicos profundos. Los ejemplos bíblicos son faros de revelación. Nos muestran cómo Dios actuó en el pasado para que entendamos cómo puede actuar hoy. Y cuando hablamos de la sal como arma espiritual,
La Biblia no escatima en demostraciones de su poder, uso y simbolismo. Desde el Antiguo Testamento hasta las palabras de Jesús, la sal aparece como un componente clave en momentos de juicio, pacto, milagros y enseñanza espiritual. Uno de los ejemplos más impactantes lo encontramos en la historia de Sodoma y Gomorra. La esposa de Lot, al desobedecer la instrucción de no mirar atrás, fue convertida en estatua de sal. Esto no fue un castigo cualquiera. Fue un acto profético con una enseñanza poderosa. La sal no solo preserva, también sella el juicio. Dios usó la sal para dejar una marca eterna sobre el pecado y la desobediencia. Otro ejemplo revelador está en 2 Reyes 2, 19-22. El profeta Eliseo, al enfrentar un problema de aguas estériles en la ciudad de Jericó, pidió un cuenco nuevo con sal. Luego fue al manantial de las aguas, echó la sal y dijo: «Así dice el Señor, he sanado estas aguas, ya no causarán muerte ni esterilidad». Y las aguas fueron sanadas desde ese día. ¿Por qué sal? Porque la sal purifica. Porque la sal, en manos proféticas, se convierte en agente de transformación. Miremos también Levítico 2:13, donde Dios ordena que toda ofrenda sea sazonada con sal. No como un adorno, sino como un componente esencial. No permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Cada sacrificio debía ir acompañado de sal porque simbolizaba la fidelidad, la pureza y la permanencia del pacto entre Dios y su pueblo. En Números 18:19 leemos: «Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo». Aquí vemos que la sal no es una moda espiritual pasajera. Es un símbolo de eternidad, de pacto firme, inquebrantable. Algo que no se rompe, que no se evapora con el tiempo. La sal, al no corromperse fácilmente, representa un compromiso que trasciende generaciones. Más adelante, en el contexto del reinado de David, 2 Crónicas 13:5 nos recuerda: «¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo un pacto de sal?» El trono de David fue confirmado con este pacto. No fue con oro, ni con armas, sino con sal. Eso nos habla de la seriedad con la que Dios utiliza este elemento para sellar destinos. Incluso en tiempos de batalla, la sal aparece como testigo del juicio de Dios. En Sofonías 2:9, Dios dice: «Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, mina de sal y asolamiento perpetuo». La sal aquí es sinónimo de desolación, de juicio irreversible, de maldición perpetua sobre la tierra. En el mismo sentido, Deuteronomio 29 horas y 23 minutos describe las tierras de Sodoma y Gomorra como quemadas con azufre y sal, estériles, sin fruto, sin vida. La sal, una vez más, aparece como sello final de una tierra condenada. No por accidente, sino por juicio divino. Pero no todos son escenas de juicio. La sal también aparece en contextos de bendición. En los evangelios, Jesús dice: «Tened sal en vosotros mismos y estad en paz los unos con los otros». Marcos 9:50. Esto es una exhortación a vivir con propósito, con integridad, con sabor espiritual. La sal dentro de nosotros representa la verdad, la rectitud, el testimonio que edifica. Jesús también menciona: «Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada?». Es una advertencia clara. Podemos tener apariencia de fe, pero si perdemos la esencia, la obediencia, el fuego interior, ya no servimos como testimonio. Somos sal sin sabor, vida sin fruto. El apóstol Pablo, en Colosenses 4:6, escribe: «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal». Aquí la sal no es un condimento literal, sino espiritual. Representa el poder de nuestras palabras para influenciar, preservar, edificar. Una palabra sin sal es una palabra vacía. Pero una palabra sazonada con sal es una palabra que transforma. Otro caso que no puede ser ignorado es el uso de elementos en el templo. En Ezequiel 43 horas y 24 minutos, se menciona que los sacerdotes debían echar sal sobre las ofrendas antes de ser quemadas. Esto no era tradición humana. Era una instrucción directa de Dios. Las ofrendas no se presentaban crudas ni vacías, sino consagradas, purificadas, selladas con sal. Incluso en prácticas que hoy consideraríamos cotidianas, como la entrega del diezmo o las ofrendas,
Hay registros de iglesias que aún hoy consagran esos bienes esparciendo sal sobre ellos antes de llevarlos al altar. ¿Por qué? Porque el dinero, antes de llegar a la casa de Dios, ha pasado por manos impuras, contextos oscuros. La sal actúa como una herramienta de purificación, no supersticiosa, sino espiritual. También encontramos referencias a la sal en los Salmos. En el Salmo 107, 34 se dice: la tierra fructífera la convierte en salina, por la maldad de sus moradores. Aquí vemos cómo la sal puede ser resultado de juicio, de esterilidad provocada por el pecado. Pero también entendemos que Dios tiene el poder de revertirlo, de transformar esa tierra maldita en un lugar de bendición, si hay arrepentimiento. Y si todavía te cuesta creer que la sal puede tener un propósito espiritual, mira a tu alrededor. Piensa en los elementos que usas a diario: el agua para beber, el pan para alimentarte, el aceite para cocinar. Todos estos han sido, en algún punto de la historia bíblica, instrumentos de pacto, provisión, milagro o juicio. ¿Por qué habría de ser diferente la sal? En el Antiguo Oriente, sellar un trato con una pizca de sal era una señal de lealtad eterna. Comer sal con alguien era una promesa de no traición. En culturas enteras, la sal significaba estabilidad, fidelidad, protección. Y si esas tradiciones humanas reconocían algo tan profundo, ¿cuánto más el pueblo de Dios debería entender su significado celestial? Ahora bien, ¿qué debemos hacer con todo esto? Primero, dejar de ver la sal como algo trivial. Segundo, consagrarla. Tercero, usarla conforme a la palabra. Cuarto, enseñar a otros. Porque la verdad no puede quedarse encerrada. Debe ser compartida. Y aquí entra tu llamado a la acción. Si alguno de estos ejemplos bíblicos ha tocado tu espíritu, escribe en los comentarios: la sal es mi herencia espiritual. Hazlo ahora. No lo pienses mucho. Decláralo en fe. Que quede escrito. Y si conoces a alguien que necesita despertar a esta verdad, comparte este video con esa persona. No sabes lo que Dios puede hacer con una enseñanza así en el momento justo. También, si estás siendo edificado por este contenido, te invito a que te suscribas al canal. Aquí no hablamos de religión, hablamos de revelación. Aquí no buscamos entretener, sino equipar, activar, encender. La sal no es solo para la cocina. Es para el altar. Es para la guerra. Es para el pacto. Es para ti. Dios la puso en tu camino por una razón. No la ignores. No la minimices. Actívala. El pacto de sal. Hablar del pacto de sal es hablar de uno de los compromisos más solemnes y profundos que existen en la Biblia. Es ir más allá del simple simbolismo y entrar en el terreno de lo eterno, lo inquebrantable, lo sagrado. Porque cuando Dios establece algo como perpetuo, lo hace con el peso de la eternidad. Y el pacto de sal no es una metáfora. Es una declaración espiritual vigente hasta hoy. En el mundo antiguo, el pacto de sal era una práctica común en muchas culturas. Comer sal juntos significaba que dos personas estaban vinculadas por una promesa que no podía romperse. Era más que un contrato. Era un compromiso de vida, de lealtad, de protección mutua. Traicionar ese pacto era considerado un acto vergonzoso y merecedor de muerte. Cuando Dios adopta este lenguaje para referirse a su relación con su pueblo, no lo hace por casualidad. Él utiliza lo que la humanidad entiende para revelar lo que el cielo establece. Así, cuando en Números 18:19 declara: pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo, no está hablando en parábolas. Está afirmando que su relación con sus siervos es firme, duradera, eterna. ¿Y por qué sal? Porque la sal no se corrompe. Porque resiste el paso del tiempo. Porque purifica y preserva. Porque representa la estabilidad que Dios espera de nosotros, y la fidelidad que Él mismo ofrece a quienes le buscan. El pacto de sal es tan fuerte que fue usado para legitimar el reinado de David. En 2 Crónicas 13:5 se dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo un pacto de sal? Aquí entendemos que la sal no solo estaba en el altar, estaba en el trono, en el gobierno, en la promesa de continuidad y autoridad. La sal sella.
Y cuando sella algo, lo protege, lo separa, lo consagra. En el altar, la sal se vertía sobre las ofrendas como señal de que ese sacrificio era apartado para Dios. En la relación con el pueblo, el pacto de sal significaba que Dios no abandonaría a los suyos, y que ellos, a su vez, debían vivir consagrados a Él. Y este pacto sigue vigente, porque no fue hecho en función de una cultura antigua. Fue establecido con la eternidad como horizonte. Y tú, como hijo injertado en la familia de Dios, eres parte de ese mismo pacto. No porque seas descendiente de Abraham según la carne, sino porque has sido injertado por la fe en Cristo. Cuando entiendes esto, la sal deja de ser un simple mineral. Se convierte en recordatorio, en herencia, en promesa, en arma, en testigo del pacto que tienes con el Dios vivo. ¿Sabías que en muchas culturas orientales, cuando alguien tomaba sal de la casa de otra persona, quedaba ligado a ella con un lazo de amistad eterno? Se entendía que quien compartía sal con otro estaba atado a no hacerle daño, a protegerlo, a honrarlo. Incluso si uno de ellos moría, sus descendientes continuaban ese pacto. Este principio era tan respetado que hay relatos de ladrones que perdonaron a sus víctimas porque sin saberlo habían compartido una comida con sal. La sal era suficiente para frenar la traición, para obligar al enemigo a proteger al que debía atacar. ¿Te das cuenta del poder que esto tiene en lo espiritual? Cuando Dios te dice que tienes un pacto de sal con Él, te está diciendo que no te va a traicionar, que está comprometido contigo hasta la muerte y más allá, que su fidelidad no se corta por tus errores, sino que permanece por su amor, que no hay infierno, ni traición, ni caída que pueda romper lo que Él selló con sal. Pero como todo pacto, también hay una responsabilidad de tu parte. No puedes decir, Señor, pacto contigo, y vivir como si nada. El pacto de sal requiere lealtad, santidad, constancia. No porque Dios te va a castigar si fallas, sino porque el honor del pacto demanda coherencia. Jesús dijo, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera. Esto no solo habla de testimonio, habla de pacto. Una sal sin sabor es una vida sin propósito, una relación con Dios sin compromiso, una fe sin frutos. Y eso no tiene valor en el reino. Hoy, más que nunca, Dios está llamando a su pueblo a restaurar el pacto de sal, a tomar lo que fue despreciado, a vivir bajo la cobertura de un Dios que no falla, y a responder con integridad, fidelidad y entrega total. Si alguna vez has sentido que Dios te ha olvidado, que tus oraciones no tienen eco, que el cielo está cerrado, tal vez es hora de recordar el pacto, de volver al altar, de tomar sal consagrada y declarar, Señor, renuevo mi pacto contigo. Te pertenezco, te sirvo, te honro. Soy sal de la tierra, y quiero vivir como tal. En las Escrituras, cada pacto viene acompañado de una señal visible. El arco iris fue la señal del pacto de Dios con Noé. La circuncisión, del pacto con Abraham. El pan y el vino, del nuevo pacto en Cristo. Y la sal, para el pueblo de Israel, era la señal del pacto perpetuo, de la consagración constante, del compromiso inquebrantable con el Eterno. Pero hoy, en medio de un cristianismo muchas veces superficial y emocional, necesitamos regresar a estas señales antiguas. No para volver a las formas, sino para recuperar el fondo. Porque la sal no es una tradición, es un código espiritual. Es un lenguaje del cielo que aún habla a quienes están dispuestos a escuchar. Toma un frasco nuevo, llénalo con sal, ora sobre él. Preséntalo a Dios como señal de que reconoce su pacto sobre tu vida. Usa esa sal solo para cosas sagradas, para momentos de oración, para consagrar tu casa, para sellar palabras proféticas. No la uses para cocinar, no la mezcles con lo común. Y cada vez que la uses, recuerda, este es el símbolo de mi pacto. Este es el recordatorio de que soy apartado. Este es el testigo de que Dios está conmigo. Ahora, quiero invitarte a declarar con valentía. Escribe en los comentarios, yo vivo bajo el pacto de sal con el Dios eterno. Escríbelo con fe. Escríbelo como acto profético. Que el mundo espiritual lo vea.
Que los cielos lo confirmen. Que tu alma lo recuerde. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí estás recibiendo palabras que no solo informan, sino que transforman. Enseñanzas que despiertan. Llamados que activan. La sal está volviendo a su altar. El pacto está siendo restaurado. Y tú estás en el centro de esa obra. La sal como arma de guerra espiritual. Hablar de la sal como arma de guerra espiritual puede parecer extraño para muchos. ¿Cómo puede un simple mineral convertirse en una herramienta de batalla contra las tinieblas? Pero si has llegado hasta aquí, ya sabes que la sal no es simplemente sal. Es símbolo, es pacto, es testimonio, y sí, también es espada. La guerra espiritual es real. La Biblia lo afirma sin rodeos. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. No estamos en un mundo neutral. Estamos en campo de batalla. Y en ese campo, Dios nos ha dado armas. Algunas son espirituales, la fe, la oración, la palabra. Otras son físicas, pero activadas por la obediencia, el aceite, el agua, y sí, la sal. Cuando Eliseo echó sal en las aguas estériles de Jericó, no estaba haciendo alquimia. Estaba desatando un acto profético. Estaba declarando que lo que estaba muerto, ahora viviría. Que donde hubo maldición, ahora habría bendición. Eso es guerra espiritual. Y la sal fue el instrumento. En tiempos antiguos, los ejércitos echaban sal sobre las tierras de sus enemigos conquistados. No solo como señal de victoria, sino como maldición, para que esa tierra no volviera a florecer. Era una forma de sellar espiritualmente el juicio, de cerrar ciclos, de declarar, aquí, la maldad no volverá a levantarse. Hoy, tú puedes hacer lo mismo en el mundo espiritual. Puedes caminar por tu casa con sal consagrada en tus manos y declarar, toda obra del enemigo queda anulada. Todo pacto oscuro se rompe. Todo espíritu inmundo se va. Esta casa pertenece a Dios. Y la sal, en obediencia, se convierte en testigo, en señal, en frontera, en muro. Pero cuidado, la sal no tiene poder por sí sola. No es mágica. No es superstición. Su poder está en la obediencia, en la fe, en el corazón que la consagra. Por eso, antes de usarla, debes orar, presentarla a Dios, pedir que sea santificada, que cada grano hable del reino, que cada partícula esté bajo autoridad celestial. Muchos han testificado que, al usar la sal en momentos de guerra espiritual, han visto cambios inmediatos, atmósferas que se limpian, pesadillas que desaparecen, discusiones que cesan, enfermedades que retroceden, y no porque la sal cure, sino porque es obediencia activada, fe hecha acción, palabra manifestada. En el libro de Jueces, cuando Abimelech destruye la ciudad de Siquem, esparce sal sobre ella como acto profético de destrucción total. Esa sal no era solo un símbolo humano, era un acto espiritual, una declaración de que ese lugar estaba sellado, marcado, apartado para juicio. De la misma forma, cuando Dios maldice la tierra de Sodoma, menciona que quedó cubierta de azufre y sal. Porque la sal también es juicio, también es espada, también es fuego invisible contra las huestes espirituales de maldad. Y aquí está la clave, Dios te ha dado autoridad. Pero si no la usas, el enemigo ocupará ese espacio. Si no caminas tu casa, tu calle, tu ciudad, alguien más lo hará. Si no levantas tu voz, otra se levantará. Y puede que no sea para bendecir. Usar la sal en guerra espiritual es declarar que conoces tu autoridad. Que no eres un cristiano pasivo, sino un guerrero despierto. Que tu fe no es solo doctrina, sino dinamita. Que donde tú pongas la planta de tu pie, allí estará la presencia de Dios. La sal no solo sirve para purificar o preservar. Sirve para confrontar, para cortar, para marcar territorio, para separar lo santo de lo profano. Para decir, aquí manda el reino de Dios. Y no necesitas hacer un show.
No necesitas cámaras ni aplausos. Solo fe. Solo una oración. Solo una caminata. Toma la sal. Ora. Declara. Recorre tu casa, tu negocio, tu iglesia, tu barrio. Y mientras lo haces, di: consagro este lugar a ti, Señor. Ninguna maldición prosperará. Ningún hechizo tendrá efecto, porque tu sal lo ha sellado. Eso es guerra, no de armas carnales, sino espirituales, con estrategias del cielo, con actos de fe. Tal vez te preguntas, ¿realmente puedo usar la sal como un arma de guerra espiritual? ¿No es eso algo del pasado? Pero déjame decirte que todo lo que está en la palabra tiene propósito eterno. No hay una sola herramienta en la Biblia que haya perdido vigencia si se usa con entendimiento y fe. Lo que cambia no es el poder, es nuestra percepción. Jesús usó barro y saliva. Moisés usó una vara. David usó piedras. Eliseo usó sal. ¿Por qué nosotros hemos dejado de usar lo que Dios bendijo? ¿Por qué hemos entregado nuestras herramientas al enemigo? Es tiempo de recuperar lo que es nuestro. Es tiempo de volver a usar lo simple con poder sobrenatural. Cuando tú entras a un lugar y esparces sal con oración, estás haciendo más que un gesto simbólico. Estás levantando un estandarte espiritual. Estás diciéndole a las tinieblas: este lugar está cubierto por el pacto eterno del Dios vivo. Estás trazando una línea invisible que el enemigo no puede cruzar. No se trata de rituales vacíos. Se trata de obediencia con revelación. Se trata de usar lo que Dios creó para declarar su gobierno, su señorío, su justicia. Y eso, querido hermano, es una de las formas más poderosas de guerra espiritual. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser un líder, un pastor o un profeta para hacerlo. Solo necesitas fe. Solo necesitas estar alineado con Dios. Solo necesitas saber que tú también fuiste llamado a ser sal de la tierra. Y eso no es poesía. Es autoridad. Hay personas que, después de usar sal consagrada para orar en su casa, han testificado cómo la atmósfera cambió. Cómo los conflictos familiares se calmaron. Cómo la opresión desapareció. Como las puertas cerradas comenzaron a abrirse. Porque donde hay obediencia, hay presencia. Y donde hay presencia, hay victoria. ¿Estás listo para luchar por tu familia? ¿Por tus hijos? ¿Por tu ciudad? No necesitas gritarle al enemigo. Solo necesitas pararte firme en tu identidad y actuar en el poder que Dios ya te dio. Porque tú no estás solo. El cielo pelea contigo. El Espíritu Santo intercede por ti. Y la sal, consagrada, se convierte en un aliado poderoso. Hoy más que nunca, el mundo necesita cristianos despiertos. No solo oradores, sino guerreros. No solo predicadores, sino intercesores. No solo asistentes a iglesia, sino portadores de gloria. Y tú, si tú, estás siendo llamado a eso. Así que prepárate. Busca un frasco. Llénalo de sal. Conságralo. Ora. Pídele a Dios que lo bendiga, que lo santifique, que lo convierta en herramienta de justicia. Y cuando esté listo, úsalo. Camina a tu casa. Declara la palabra. Limpia tu atmósfera. Toma autoridad. Porque esa es tu herencia. Y no lo hagas solo una vez. Hazlo cada vez que sientas oposición espiritual. Cada vez que algo no esté fluyendo en tu casa, tu trabajo o tu comunidad. La guerra espiritual no es un evento aislado. Es un estilo de vida. Es una postura constante de alerta, oración y acción. Recuerda, tú no usas la sal para manipular. La usas para declarar, para consagrar, para alinear. La sal no cambia las circunstancias por sí sola. Lo hace cuando es usada con fe, bajo la guía del Espíritu Santo y en plena obediencia a la palabra. Y por favor, no guardes esto para ti. Enseña a otros. Comparte esta verdad con hermanos de la fe que están luchando, que están bajo ataque, que necesitan armas. Diles que hay más que solo palabras. Que Dios ha dado herramientas. Que la sal no es del enemigo, es del reino. Finalmente,
Haz este acto profético hoy. Abre tus manos, coloca un poco de sal consagrada y ora. Declara con voz firme: con esta sal consagro mi casa, mi familia, mi territorio. Declaro que lo oculto es expuesto, que lo sucio es purificado, que lo maldito es roto, y que en este lugar solo reinará el Dios Altísimo. Amén. Liberación y sanidad con sal consagrada. Hablar de liberación y sanidad con sal consagrada es entrar en una dimensión de la fe que muchos aún no han explorado, pero que ha estado allí desde el inicio, respaldada por las Escrituras y por el testimonio vivo de quienes se han atrevido a creer. Porque la sal, cuando es consagrada a Dios, deja de ser un simple mineral y se convierte en un vehículo de limpieza espiritual, de rompimiento de cadenas y de restauración de cuerpos, hogares y corazones. La liberación espiritual no es un concepto simbólico. Es una realidad para millones de personas que viven bajo ataduras invisibles, opresiones, maldiciones, ataques de ansiedad, insomnio, miedo, enfermedades espirituales que se manifiestan también en lo físico. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Mantener al Hijo de Dios atado, silenciado, ineficaz. Pero la buena noticia es que Dios no nos dejó sin herramientas. Cuando Eliseo sanó las aguas con sal, no solo purificó un río, desató sanidad sobre toda una ciudad que sufría a causa de esa fuente estéril. Y cuando tú usas la sal consagrada, puedes hacer lo mismo. Puedes liberar tu casa del ambiente oscuro que la oprime. Puedes romper con palabras malditas que han sido pronunciadas sobre tu vida. Puedes activar la limpieza espiritual que tu alma necesita para caminar en paz. Pero hay un orden. La sal, por sí sola, no tiene poder. Su poder viene de la consagración, de presentarla ante Dios, de separarla exclusivamente para su uso. No es un objeto mágico, es un símbolo de pacto activado por la fe. Cuando consagras la sal, no estás dándole poder, estás reconociendo el poder de Dios que puede manifestarse a través de ella. Hay personas que han sanado físicamente tras orar con sal consagrada. No porque sea un remedio natural, sino porque fue el punto de contacto entre su fe y la gracia de Dios. Como el manto de Jesús para la mujer del flujo de sangre. Como el barro en los ojos del ciego. Como el estanque de Siloé. Elementos naturales que, en el momento justo, se volvieron portadores de lo sobrenatural. Y hay un principio aquí. Dios quiere que lo creas con todo tu ser. No solo con tu mente, sino también con tus acciones. Por eso te invita a usar tus manos, tu voz, tu entorno. Porque cuando todo tu ser participa, el milagro se completa. Cuando usas sal consagrada para orar por tu cuerpo, estás haciendo una declaración. Este cuerpo le pertenece al Dios del pacto, y nada que no provenga de él tiene autoridad aquí. Y no es solo para ti. Puedes orar por tus hijos, tu pareja, tus padres. Puedes esparcir sal en sus habitaciones, declarando sanidad, libertad, restauración. Puedes orar por su ropa, sus zapatos, sus almohadas. No con superstición, sino con fe, con autoridad. Sabiendo que tú estás usando un símbolo que Dios ha usado antes y que puede usar de nuevo. En la Biblia, el aceite fue usado para ungir enfermos, pero también la sal tiene el atributo de la purificación. En Levítico, la sal acompañaba las ofrendas. En 2 Reyes, fue usada para sanar una fuente. En Deuteronomio, fue instrumento de juicio. En los Evangelios, es símbolo de identidad. ¿Por qué no usarla entonces como un medio de sanidad? Hoy en día, muchas iglesias practican el uso de la sal consagrada en momentos de oración de liberación. Algunos pastores oran con sal en la entrada de los hogares, declarando que todo espíritu contrario debe huir. Otros oran sobre la sal antes de entregarla a los fieles como herramienta de intercesión. Y los testimonios son poderosos. Personas que han dejado de tener pesadillas, hogares donde el ambiente cambió, enfermedades que comenzaron a retroceder. Pero nada de esto es automático. Todo requiere un corazón alineado. Porque la sal consagrada en manos sin fe es solo sal. Pero en manos de un hijo de Dios, puede ser el canal para un milagro. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo al ciego, ve, lávate en el estanque de Siloé? Podía haberlo sanado en el acto, pero eligió involucrarlo. Hacerlo participar en su milagro. ¿Y si la sal consagrada fuera hoy tu estanque?
¿Y si al obedecer con un acto simple, desatas lo que estaba estancado? Hay cristianos que oran durante años por su liberación, pero no activan su fe. Y no es falta de espiritualidad, es que han olvidado el poder de actuar, el poder de hacer, el poder de declarar en voz alta. Y cuando usas la sal, estás tomando acción. Estás diciendo, no me quedaré esperando, voy a marcar esta casa, este cuerpo, esta mente con el sello de Dios. ¿Tienes un hijo rebelde? Ora por su habitación. Consagra su cama. Declara sobre su ropa, tú eres heredero del pacto de Dios, y ningún plan del enemigo prosperará sobre ti. ¿Tu matrimonio está en crisis? Camina con sal consagrada por cada rincón de tu hogar y di, esta unión fue diseñada por Dios, y toda influencia contraria queda sin poder. Muchos menosprecian esto porque les parece demasiado simple. Pero lo mismo pensaron de Naamán cuando Eliseo le dijo que se sumergiera 7 veces en el Jordán. Dios no busca actos complejos, busca corazones obedientes. Y si eres obediente con un acto tan simple como esparcir sal, no sabes qué cielos puedes abrir. La sal consagrada también puede ayudarte a romper maldiciones generacionales. Hay casas donde las mismas tragedias se repiten, enfermedades, divorcios, pobreza, accidentes. No es casualidad. Muchas veces, es una herencia espiritual. Pero tú puedes cortar eso. Puedes tomar sal, orar con autoridad y decir, aquí termina el ciclo. Lo que fue maldito se vuelve bendito. Lo que era oscuridad, ahora es luz. Puedes usarla también para cerrar ciclos, para limpiar objetos que fueron traídos con carga espiritual, para purificar ambientes donde hubo conflictos, para comenzar de nuevo, porque el Dios que transforma corazones también limpia espacios, también sana memorias, también renueva lo físico con su gloria. Y si sientes que esta palabra es para ti, no lo ignores. Toma un momento y consagra un poco de sal. Ora con todo tu ser. Hazlo con fe. Hazlo en silencio o en voz alta, como el Espíritu te guíe. Pero hazlo, porque la obediencia pequeña desata milagros grandes. Y si has vivido un testimonio de sanidad, liberación o restauración usando sal consagrada, compártelo en los comentarios. Escribe, yo fui libre gracias a la fe activada con sal. Tu historia puede ser la chispa que encienda la fe de alguien más. También, si estás recibiendo esta enseñanza como un bálsamo para tu vida, te invito a que te suscribas. No para llenar estadísticas, sino para que sigamos edificándonos juntos. Este canal es un altar, y tú formas parte de este mover profético. No temas usar la sal. Teme vivir una vida donde ignores las herramientas que el cielo puso en tus manos. Tú no eres cualquier persona. Eres parte del ejército de Dios. Y un soldado sin armas no puede pelear. Y si aún no estás seguro de cómo hacerlo, aquí tienes una guía simple. Compra un frasco nuevo y llénalo de sal. Preséntalo ante Dios en oración, pidiendo que lo santifique para su servicio. No lo uses para cocinar ni para propósitos comunes. Úsalo solo en momentos de intercesión, sanidad o guerra espiritual. Puedes orar frases como, Padre, en el nombre de Jesús, te presento esta sal. Que cada grano sea símbolo de tu pacto, de tu justicia, de tu presencia. Santifícala con tu poder. Hazla instrumento de sanidad, de liberación, de restauración. Donde yo la use, que tu nombre sea glorificado y el enemigo sea avergonzado. Luego, úsala según el Espíritu te dirija. Esparce en la puerta de entrada de tu casa, en los marcos de las ventanas, debajo de la cama de un hijo, o en el lugar donde oras cada día. Hazlo con reverencia. Hazlo con fe. Y espera en Dios. Recuerda, no se trata de superstición. Se trata de obediencia espiritual. Se trata de caminar bajo un pacto que tiene poder. Se trata de vivir como hijos del reino, con autoridad. Y finalmente, proclama con firmeza, soy templo del Espíritu Santo. Mi casa está bajo pacto de sal. Mi cuerpo está limpio. Mi mente está sana. Ninguna maldición prosperará. Todo lo que toco es bendito en el nombre de Jesús. Escribe en los comentarios, activo la sal para sanidad y liberación. Amén. Aleluya.
Purificación de lo material con sal consagrada. La Biblia nos muestra que no solo las personas pueden ser contaminadas espiritualmente. También los objetos, los lugares y hasta los bienes materiales pueden cargar una atmósfera espiritual que los afecta o que afecta a quienes los usan. En este contexto, la sal consagrada se convierte en una herramienta esencial para purificar lo material, devolviéndolo al propósito santo para el cual fue creado. En Levítico, Dios ordenó que toda ofrenda fuera sazonada con sal. Esto no solo era un gesto simbólico, sino un acto profético. Los objetos ofrecidos a Dios debían ser purificados, santificados, separados del uso común. Y lo mismo se aplica hoy. Lo que entra a tu casa, lo que compras, lo que usas, todo puede ser tocado por diferentes manos y espíritus. Pero tú tienes la autoridad para consagrarlo, para purificarlo, para hacerlo parte del reino. ¿Te has preguntado por qué a veces hay objetos que traen incomodidad al hogar? ¿Por qué ciertos regalos o muebles parecen cargar un ambiente pesado? La respuesta no siempre es visible, pero la solución sí lo es. La sal, cuando es consagrada, puede ser esparcida sobre esos objetos o en los rincones de tu casa como señal de purificación. No para adorar el objeto, sino para declarar que todo lo que habita bajo tu techo le pertenece a Dios. Piensa en el dinero. ¿Sabes por dónde ha pasado antes de llegar a tus manos? Tal vez por lugares de corrupción, violencia, idolatría. Pero cuando lo traes a casa y lo ofreces a Dios, ¿no querrías que esté limpio, purificado, santificado? Muchos creyentes esparcen sal consagrada sobre sus ofrendas y diezmos antes de llevarlos al altar, no por ritualismo, sino por reverencia. Es un acto de consagración. Otro ejemplo. Una persona compra ropa de segunda mano. Nada aparentemente malo. Pero esa ropa ha tenido otra historia, otra atmósfera, otra energía. Es sabio orar y purificar lo que vas a usar, lo que vas a traer a tu espacio personal. Una simple oración con sal consagrada puede romper toda carga negativa. Hazlo con fe. Coloca sal en un pequeño recipiente y ora: Señor, consagro esta sal como símbolo de tu justicia y tu purificación. Donde yo la coloque, que tu presencia sea activada. Todo objeto bajo esta cobertura será limpio de toda maldad, de toda energía oscura, y será usado para tu gloria. Luego, simplemente toma un poco y espárcela sobre lo que sientas que necesita limpieza. Puede ser una billetera, una herramienta de trabajo, un electrodoméstico, un mueble heredado o incluso un celular. Cualquier cosa que te genere inquietud o que el espíritu te impulse a consagrar, puede ser purificado con sal. Esto no es superstición. Es acción espiritual con entendimiento. Es vivir una fe activa, práctica, responsable. Porque todo lo que está a nuestro alrededor puede afectar nuestra paz, nuestra atmósfera, nuestra comunión. La purificación de lo material con sal consagrada también es una herramienta para cortar pactos antiguos. ¿Tienes objetos que fueron usados en prácticas espirituales ajenas al reino de Dios? Recuerdos, símbolos, amuletos que alguna vez se consideraron decorativos, pero que provienen de fuentes oscuras. Es tiempo de actuar. La sal consagrada puede ayudarte a cortar la influencia que esos objetos puedan tener. Haz una oración específica. Padre, en el nombre de Jesús, rompo todo pacto, toda influencia y todo poder espiritual conectado con este objeto. Declaro que queda inhabilitado para el mal, y si no puede ser redimido, que desaparezca de mi casa. Todo lo que permanezca, será para tu gloria. Y si sientes que algo no debe estar en tu casa, simplemente deséchalo. No todo puede ser purificado. Algunas cosas deben ser destruidas. Pero lo que el Espíritu te permita conservar, purifícalo con sal. Declara con autoridad: este objeto está ahora bajo el pacto de sal. Pertenece a Dios. Y será instrumento de paz y no de perturbación. Muchas personas no entienden por qué sienten pesadez al entrar a ciertos lugares. A veces no es lo espiritual en el aire, sino en los objetos. Imágenes, cuadros, libros, muebles que fueron creados o consagrados con intenciones ocultas. Y tú, como hijo de Dios, tienes el derecho y el deber de discernir. Actúa. Purifica. No dejes puertas abiertas. Esparce sal consagrada en las esquinas de tu hogar, sobre las puertas de entrada, en tus vehículos, en tu oficina.
Hazlo mientras oras en voz alta. En este lugar solo habita la presencia de Dios. Todo objeto es consagrado. Toda carga es retirada. Toda influencia se corta. Aquí reina el Espíritu Santo. Puedes consagrar tu cama, tus zapatos, tu cocina. No hay límites cuando se trata de cuidar tu atmósfera espiritual. A veces, no necesitas cambiar la casa, solo necesitas purificarla. Dios te ha dado las herramientas. Ahora úsalas. No estás solo. El mismo Dios que acompañó a Eliseo está contigo. El mismo Espíritu que llenó el templo habita en ti. Y la sal, como en los tiempos bíblicos, sigue siendo testigo de pacto, de limpieza, de justicia. ¿Te ha ayudado este mensaje? Entonces haz algo poderoso. Escribe en los comentarios: yo purifico mi casa con sal consagrada. Decláralo públicamente. Sé parte de un mover espiritual que limpia, que redime, que restaura. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal es un altar digital donde recibimos herramientas del cielo. Aquí se activa tu fe. Aquí encuentras revelación. Aquí descubres que no estás solo y que tienes autoridad. Activa la sal. Purifica lo material. Y verás cómo lo invisible comienza a cambiar. No subestimes lo que Dios pone en tus manos. La sal consagrada es más que un elemento, es un recordatorio de que Dios quiere estar presente también en lo físico, no solo en lo invisible. Tu casa puede ser un altar. Tus objetos pueden ser instrumentos. Tu entorno puede reflejar el cielo. Solo necesitas fe. Solo necesitas actuar. Hoy es el día. Toma la sal. Ora. Declara. Purifica. Y vive en paz, sabiendo que todo lo que te rodea ha sido entregado al Dios viviente. Amén. El pacto de sal en la cultura bíblica y su vigencia hoy. Cuando la Biblia habla del pacto de sal, no lo hace como una simple metáfora o figura retórica. Lo hace con el peso cultural, espiritual y legal que este pacto tenía en los tiempos antiguos. Entender su raíz histórica y su significado cultural nos permite comprender por qué Dios lo usó para sellar alianzas eternas con su pueblo. En la cultura hebrea y en muchas civilizaciones del Antiguo Oriente, la sal era símbolo de amistad duradera, de fidelidad perpetua y de compromiso inviolable. Compartir sal con alguien no era algo trivial, era pactar con la vida misma. Comer de la sal de un hombre era comprometerse a no traicionarlo jamás. Era establecer una alianza que incluso la muerte no podía romper. Este contexto es vital para entender por qué Dios eligió la sal como símbolo de sus pactos. Él no escoge símbolos al azar. Todo lo que Dios hace tiene un mensaje, una profundidad. Cuando dice en Números 18-19 que su pacto con Aarón y su descendencia es un pacto de sal perpetuo, está usando un lenguaje que el pueblo comprendía con total claridad. Es una promesa que no puede ser revocada. El pueblo de Israel entendía que la sal era algo más que un mineral. Era un código de honor. Un pacto sin palabras. Una declaración silenciosa pero poderosa de lealtad. Por eso, cuando la Biblia habla del pacto de sal, no se refiere a algo que podía cambiarse o romperse por circunstancias humanas. Se trataba de algo eterno, incuestionable, santo. En la cultura oriental, comer pan con sal delante de alguien sellaba una relación de por vida. Incluso hay testimonios de ladrones que perdonaron a viajeros porque compartieron sal con ellos, y a partir de ese momento, estaban comprometidos a protegerlos, no a hacerles daño. Si eso ocurría en la cultura humana, ¿cuánto más valor tiene este principio en el reino espiritual? Dios, al usar el lenguaje del pacto de sal, estaba diciendo: mi compromiso contigo no es pasajero, no es emocional. Es eterno, es firme, es perpetuo. Ese pacto fue hecho con Aarón, fue hecho con David, y por medio de Cristo, lo heredas tú. Porque aunque fuiste injertado, participas de la misma raíz, del mismo aceite, del mismo pacto. Y este pacto no ha caducado. La cultura moderna ha perdido el valor de las promesas, de la palabra dada, de la fidelidad inquebrantable. Pero Dios no ha cambiado. Él sigue siendo un Dios de pacto, y su pacto de sal sigue en pie. No porque lo digamos nosotros, sino porque Él lo estableció así. Muchos cristianos hoy viven como si no tuvieran un pacto.
Olvidan que están cubiertos por promesas eternas, que fueron sellados con un pacto incorruptible, que la sal que representa ese pacto no puede ser disuelta por el pecado, por el tiempo o por la duda. Cuando tú entiendes que tienes un pacto de sal con Dios, caminas con autoridad, con identidad, con propósito. ¿Y qué implica vivir bajo ese pacto? Implica vivir separado, santo, leal, firme. Implica no vivir a medias, no ser tibio. Implica ser como la sal misma, constante, pura, con sabor. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Eso no era un halago, era una asignación, una declaración de identidad. ¿Y tú, has vivido a la altura de ese pacto? ¿O te has olvidado de que fuiste sellado con sal? En la época de los reyes, David fue confirmado como rey por un pacto de sal. No fue coronado solo con aceite o con aplausos del pueblo. Fue sellado con una palabra que no cambia, con una promesa de Dios que no se revoca. Por eso su linaje fue preservado, por eso su trono fue respetado. Hoy en día, tú puedes renovar ese pacto. No necesitas ser sacerdote o rey para hacerlo. Solo necesitas fe. Solo necesitas convicción. Toma un poco de sal consagrada, ponla en tu mano y ora. Señor, renuevo mi pacto contigo. Así como esta sal no se corrompe, que mi corazón no se aparte de ti. Así como esta sal conserva, que tu pacto conserve mi casa, mi generación, mi llamado. Ese acto simple puede marcar un nuevo comienzo. Puede ser el día en que vuelves a comprometerte, a recordar, a restaurar lo que parecía roto. Porque el pacto de sal no es un pacto débil. Es una alianza eterna entre Dios y sus hijos. Y no es algo privado. Es un testimonio público. Es una declaración al mundo espiritual de que tú no estás en venta. De que tú no cambias de bando. De que tú estás firme en el Dios del pacto. Por eso te invito a escribir en los comentarios: yo vivo bajo el pacto de sal con el Dios eterno. Escríbelo con fe. Escríbelo como acto profético. Que los cielos lo vean. Que tu alma lo recuerde. Que el enemigo lo tema. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal no es solo información. Es activación. Es revelación. Es preparación para los que entienden que la fe no es una emoción, sino un compromiso de por vida. El pacto de sal no es solo historia antigua. Es presente. Es vida. Es cobertura. Es identidad. No vivas como quien no tiene respaldo. Tú tienes pacto. Tienes cobertura. Tienes herencia. No eres cualquier persona. Eres parte de una línea eterna de hombres y mujeres que caminaron con Dios bajo pacto. Así como la sal era colocada en cada ofrenda, coloca tú ese compromiso en cada área de tu vida. Que tu trabajo esté bajo pacto. Que tu familia esté bajo pacto. Que tus decisiones, tus palabras, tus sueños, estén sazonados con la fidelidad de Dios. Y cuando dudes, recuerda, la sal no pierde su poder. Tampoco lo pierde tu Dios. Él sigue siendo el mismo. Su palabra no cambia. Su pacto no se quiebra. Y tú, sigues siendo parte de ese acuerdo eterno. Renueva tu pacto hoy. Y vive con el sabor del cielo en tu vida. Amén. Si esta palabra encendió tu espíritu, no te vayas sin dejar huella. Escribe en los comentarios: yo vivo bajo el pacto de sal. Suscríbete al canal para recibir más revelaciones como esta. Comparte este video con alguien que necesita despertar su fe. Y no olvides ver el siguiente video donde revelamos el poder espiritual dentro de ti. Te aseguro, vas a quedar impactado. Gracias por estar aquí. Que el Dios del pacto te bendiga, te guarde y te use poderosamente. Hasta la próxima.